Pasamos al siguiente trabajo, Increasing the Diagnosis of Community-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection in People Living with HIV who Engage in Chemsex in Barcelona. Presenta la doctora Lorena de la Mora, del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por dedicarme un ratito de su tiempo y gracias a GESIDA por aceptar la comunicación. Bueno, haciendo un repaso un poco de bacterias, que las tenemos un poco olvidadas en este congreso. Recordemos que el MRSA, el Staphylococcus aureus metilin resistente, es un patógeno nosocomial descrito desde los 60. Sin embargo, la epidemiología ha cambiado a lo largo de los años y sobre todo a lo largo de las últimas 2 décadas se ha transmitido a través de la comunidad, afectando a personas que no tienen factores de riesgo de adquisición hospitalaria. Recordemos que además de las características que lo hacen un patógeno único a nivel microbiológico, también tiene algunas peculiaridades epidemiológicas. Afecta sobre todo a grupos de riesgo que tienen estrecho contacto físico, ya que la transmisión es persona a persona, y grupos como pueden ser atletas, reclusos, militares y, para nuestro especial interés, hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, el MRSA comunitario, además, es un patógeno que afecta ampliamente a la población que vive con VIH. Se han discutido factores como el descenso de CD4 o la carga viral detectable como factores de riesgo para infecciones de MRSA comunitario. Además, se ha descrito en grupos con comportamientos sexuales de riesgo, como sexo anal sin preservativo o personas que tienen sexo con múltiples parejas sexuales, en grupos que han tenido repetidas enfermedades de transmisión sexual o en usuarios de drogas, en especial interés la metanfetamina. Entonces, la metanfetamina se asocia al aureus comunitario y, no solo en estudios de prevalencia y de incidencia lo hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, sino que también existen algunos estudios en ciencia básica que demuestran en modelos murinos que el aureus afecta, se relaciona con la metanfetamina de manera muy estrecha y además de que la metanfetamina induce la producción, la formación de biofilm por parte del aureus, la metanfetamina también afecta al huésped y afecta la cicatrización mediante degradación del colágeno a través de metaloproteinasas que produce. Aquí podemos ver que nuestro MRSA comunitario tiene muchos factores asociados que podemos relacionar con el chemsex. Como todos bien saben, el chemsex es un fenómeno descrito ya hace unos 10 años que se caracteriza por el uso intencional de diversas drogas con el objetivo de facilitar, intensificar y prolongar las relaciones sexuales. Todo esto acompañado de ciertas drogas específicas como pueden ser la metanfetamina, que ya la mencionamos, la mefedrona o el GHB. Por tanto, el objetivo de este estudio es reportar las infecciones por MRSA comunitario en una cohorte de gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH y practican chemsex. Para esto hicimos un estudio ambispectivo que se llevó a cabo entre febrero de 2018 y enero de este año en el Hospital Clínic de Barcelona. La población de estudio es la cohorte que seguimos desde el inicio del estudio. Es una cohorte prospectiva de chemsex que en el momento de valorar los resultados eran 299 pacientes. Los criterios de inclusión, evidentemente, eran pertenecer a la cohorte de chemsex, tener una infección o sospecha de una infección con hallazgos clínicos y de laboratorio de una infección por MRSA comunitario y tener, evidentemente, un aislamiento de este MRSA comunitario en una muestra biológica, como puede ser pus del sitio de infección, o ante la ausencia de esta muestra, que a todos nos ha pasado que el cirujano tira la muestra en urgencias, que tuviéramos la infección clínica y además tuviésemos la evidencia de una colonización en ese momento por el MRSA comunitario. En cuanto a los análisis microbiológicos, el aureus lo identificamos mediante espectrometría de masas y además hicimos la susceptibilidad antimicrobiana la hicimos con técnicas convencionales siguiendo las guías del EUCAST. Y además valoramos la clonalidad de estas muestras, ¿vale? Todo esto mediante electroforesis. Y estas muestras evaluamos los patrones moleculares para hacer un dendrograma y utilizando el coeficiente de similaridad de similitud de Dice, que es un coeficiente que analiza la similitud de diferentes muestras.
tomamos este coeficiente como positivo para que los especímenes fueran del mismo grupo cuando tenían una asociación de mayor al del 85%. Y además identificamos mediante técnicas de PCR los genes LUC-F y LUC-S, que son los que codifican para la toxina Panton-Valentine. Y bueno, estos son nuestros resultados. De la cohorte de 299 pacientes, encontramos 25 infecciones por MARSA comunitario, que es un 8%. Al ser un estudio ambispectivo, tenemos una prevalencia que era de un 3%, que corresponde a 9 pacientes, y la incidencia acumulada de infecciones por MARSA comunitario corresponde a 16%, con un 5,5%. Entonces, en cuanto a las características sociodemográficas, aquí podemos ver que la media de edad era de 39 años. Tenemos una población que bueno, por origen, el 72% eran latinoamericanos, que llama mucho la atención, y no. Teníamos una alta prevalencia de sífilis, 88%, y otras ETS, ¿vale? Teníamos unos CD4 bastante correctos, por arriba de 500, ahí lo pueden ver, con un ratio que se acerca a 1. Y teníamos una carga viral detectable de un 28% en estos 25 pacientes, ¿vale? Pensando que además todos tenían prescrito activamente un tratamiento antirretroviral. En cuanto a las características del chemsex, recalco lo más importante: el 96% utilizaban metanfetamina, el 92% GHB, 32% reportaron policonsumo y el 46% reportaron slamming, que es bastante alto. Nuestra cohorte en general hace un 20% de slamming, de acuerdo a los datos que tenemos de prevalencia basal. Entonces, aislamos el MARSA comunitario en el sitio de infección de 20 pacientes. Las otras 5 personas restantes tuvimos una sospecha de infección con una colonización concurrente confirmada. Y en cuanto a las características factores relacionados con el MARSA, 76% de estos pacientes recibieron antibiótico el año previo, que esto puede ser directamente relacionado con la alta prevalencia de ETS que tenemos en esta cohorte. El 100% desarrolló infecciones de piel y tejidos blandos. SSTI es no de STI, de infección de piel y tejidos blandos. 3 pacientes desarrollaron bacteriemia, 1 desarrolló una neumonía. Sobre todo tenían afectación a nivel de glúteo en zona perineal, inguinal y extremidades inferiores. Tenemos una tasa de hospitalización nada despreciable: 28% de estos pacientes necesitaron una hospitalización, y una recurrencia que es esperable para un MARSA comunitario de un 48%. Además, el 52% requirió algún tipo de intervención quirúrgica. Hay que pensar aquí que esto llama la atención en cara a las conclusiones, que el 64% de los pacientes recibió inicialmente un tratamiento antibiótico empírico no activo, como puede ser un betalactámico. Aquí está el estudio de clonalidad del MARSA que tenemos. Desafortunadamente no pudimos contar con 2 muestras, pero pudimos analizar 23 de los 23 aislamientos del MARSA, y dentro de ellos, haciendo este estudio de similitud, encontramos que 19 muestras, que corresponden al 83%, pertenecían a la misma clona, lo cual quiere decir que tenemos una clona similar circulando. Y detectamos genes que codifican para Panton-Valentine en todos los aislamientos. Por tanto, concluimos que, como conclusiones, esta es la primera serie de infecciones por MARSA comunitario en personas que viven con VIH que practican chemsex, y demostramos clonalidad en casi todos los aislamientos. Vemos que, además, los factores de riesgo para MARSA comunitario convergen con los factores de riesgo que pueden tener las personas que practican chemsex y viven con VIH. El MARSA comunitario tiene que ser, debemos pensarlo como un agente causal de infecciones de piel y partes blandas en personas que practican chemsex. Es necesario la sospecha clínica y sobre todo el diagnóstico microbiológico, así como la adecuación del tratamiento empírico e individualización de este. Y creemos que es necesario también implementar estrategias de screening de colonización de MARSA comunitario y prevención, sobre todo si estamos viendo que esta incidencia está aumentando. No tengo diapositivas de agradecimiento, pero gracias a todos los que participaron. Creo que tenemos una N mayor de participantes que de pacientes, y gracias a todos ellos. Muchas gracias, Lorena, y enhorabuena por el trabajo tan interesante. Vamos mal de tiempo, pero
una pregunta muy rápida. La pregunta es si tenéis datos de colonización asintomática en vuestra cohorte en general, y otra rápida, entre las características que has comentado, el hecho de que el origen de Sudamérica sea mayoritario seguramente no es banal, pero si además de eso habéis investigado algún otro nexo de unión, locales comunes o algún otro nexo que pudieran tener estos pacientes con infección por SARS. Vale, bueno, en cuanto a nexos de unión fue muy difícil de hacer, sobre todo por la N de parejas sexuales que tienen nuestros pacientes, y bueno, el rastreo de contactos es muy difícil, aunque sería algo que nos gustaría hacer. Y en cuanto a la prevalencia de colonización en asintomáticos, es un proyecto que queremos hacer, pero no tenemos dinero. Entonces, claro, lo hemos pensado y gracias por la aportación. Muchas gracias.